bienvenidos a esta tercer serie de ventas, para que hablemos de ventas, hablemos de negocios y conozcamos gente. Hoy vamos a tener un invitado muy especial que conocí en un momento y que quiero que lo conozcan, y quiero que conozcan por sobre todo las experiencias que tiene y que lo llevaron a ser quien es hoy y la empresa que tienen hoy. Pero antes de eso, y mientras se van conectando, voy saludando a la gente acá. Silvia, bienvenida. Saludamos a Silvia. Vamos a hacer un pequeño repaso de los últimos dos vivos, pero para que nos queden los conceptos. Hola Dai, bienvenida. Los queden los conceptos que vinimos charlando las 2 semanas anteriores. Y en base a ese concepto vamos a hablar con nuestro invitado para que nos cuente su experiencia y que nosotros podamos comparar un caso real de éxito con las técnicas que estamos viendo. Entonces eso nos va a permitir a nosotros, aparte de tener a alguien con experiencia que nos cuente cómo le fue, ejemplos que nos permita poner en práctica nosotros para potenciar nuestra habilidad en el negocio y en el manejo de las ventas. Así que vamos a empezar por partes. Y habíamos hablado en el primer vivo de quién, cómo y qué. ¿Se acuerdan que primeramente decíamos qué era lo que yo quería vender? Después pienso cómo quiero vender o cómo quiero generar ese negocio, y en función de eso definía quién era mi público. Ese era el objetivo fundamental, podemos decir, que nosotros utilizábamos para formar un negocio. Ahora, eso más las tendencias de las redes sociales, más internet puntualmente, las páginas web específicamente, lo que hicieron fue comenzar a definirnos pasos a seguir que nos hacen a nosotros tener tendencia. Y era lo que hablábamos la última vez. Hola Virginia, hola Mónica, bienvenidos a todos. Eric también, saludamos a todos los que se están conectando. Bienvenidos. Entonces, lo que nos permitía a nosotros era, en base a tendencias, tomar una decisión. Pero eran tendencias que nos marcaba la vieja publicidad, podemos decir. Es decir, nos enfocábamos en publicitar en cartelería, en diarios, en revistas, en radio, en televisión. Y lo que surgiera de ahí, o las personas que se conectaran a través de alguno de esos puntos, a nosotros nos generaban clientes. Y lo que hablábamos en la sesión anterior, el último vivo, era que cuando nosotros definimos hoy por hoy un negocio, definimos primero a quién voy a apuntar. Armo mi audiencia en función de redes, lidero una audiencia, sobre todo tenemos que tener capacidad de liderazgo. Ese liderazgo a nosotros nos forma un carisma que va acompañado del carácter que ya tenemos, y eso empieza a generar un liderazgo que nos permite generar nuestro propio público. Ahora, una vez que tengo el público, tengo que saber cómo le voy a vender a ese público, y lo que me dice cómo es su comportamiento en las redes. Es decir, qué hacen, qué miran, qué les gusta más. Cuando los empiezo a liderar, empiezo a conocer esto. Hola Noé, buenas noches. Empiezo a conocer esto. Y cuando empiezo a conocer sus necesidades y sus problemas, defino a partir de este punto qué es lo que le voy a vender. Una de las preguntas que me llegaron en la semana por WhatsApp de esto de qué le voy a vender, me decía, por ejemplo, Diego, yo lo que tengo que hacer es no vender nada, no definir nada, genero una audiencia, a esa audiencia defino cómo le voy a vender, y después si lo que quieren es zapatos, computadoras, no. O propiedades, le vendo algo. No, porque justamente cada uno de nosotros tiene una especialidad en algún rubro, y cuando definimos qué le voy a vender es qué de los servicios o productos que yo estoy ofreciendo. Entonces, si yo esa audiencia tengo definido el cómo se lo voy a vender, entonces puedo definir, en el caso nuestro de las capacitaciones, si le voy a vender un entrenamiento de desarrollo personal, un entrenamiento de ventas o un entrenamiento de liderazgo. Entonces, ¿por qué sé eso? Y porque yo lidero esa audiencia que yo formé. Entonces, esas personas confían en mí para lograr desarrollar esto. Eso fue lo que habíamos visto 2 vivos atrás. En el último vivo lo que vimos fue la comparación de el negocio con las ventas. Y lo que decíamos era, yo puedo tener muchas estrategias de ventas, pero si yo no tengo claro cómo definir un plan de negocio, mi estrategia de venta cae. Lo mismo pasaría si yo defino un plan de negocio y tengo una estrategia de venta floja y me quedo en el plan de negocio, también mi plan de negocio va a caer. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el concepto que nosotros deberíamos usar para este fin?
Simplemente lo que tenemos que hacer es definir un plan de negocio que esté alineado a las ventas. Entonces generábamos un equilibrio. Eso fue lo que vimos en el vivo pasado. Y para lograr esto, lo que hacíamos era, del lado de ventas era armar una estrategia. Esa estrategia tiene procesos, que habíamos hablado que los procesos era algo que yo le doy en la entrada para obtener un resultado en la salida. El ejemplo que usamos fue, si yo quiero hacer una pizza, tengo que poner los ingredientes en la entrada del proceso y mi resultado va a ser una pizza. Ahora, el proceso es algo que pasó entre los ingredientes y el producto final para que yo tenga ese resultado. Entonces, esos procesos es lo que nosotros hacemos en la venta para poder alcanzar un objetivo, una meta. Concretamente también lo hacemos en el negocio. Entonces, equilibrio una estrategia de venta con mi negocio. Habíamos hablado de la planificación del negocio. Y concretamente cuando pienso en el negocio, pienso en algo que tiene que ver con la venta. Si alguno se acuerda y me lo quiere mencionar, los escucho. Entonces, cuando lográbamos equiparar estas dos cosas, eran dos cosas que veíamos en la venta que sabemos que el cliente tiene. Acuérdense que decíamos, ¿para qué quiero yo ser un vendedor de viajes de turismo si hoy cualquier persona... Hola Roxana, buenas noches. Si hoy cualquier persona entra a una página web, se compra un pasaje de avión, viaja a Bolivia, se alquila el hotel por la página web, ¿para qué necesita a alguien que le venda? O sea, ¿para qué quiere un vendedor hoy en día a alguien si compramos todo online? Y ahí había una clave, se las digo esa clave. Era concretamente qué problemas tiene mi cliente y qué necesidades tiene. Si mi producto o mi servicio le resuelve uno de sus problemas o una de sus necesidades, entonces yo ya sé el qué le voy a vender. Acá definimos el qué. La pregunta Mario, que fue el que preguntó en la semana, Mario Condori, lo defino con esto. ¿Qué le resuelvo? ¿Qué problemática le resuelvo? ¿O qué necesidad le cubro? Entonces yo defino el qué, el momento de la venta. Y ese qué está definido por una estrategia, por los procesos, por un método de control que habíamos hablado la semana pasada, y concretamente eso a mí me va a generar dentro de la compañía, de la empresa, de la pyme, y como hablaba el otro día, así sean dos socios o una corporación, trabajan con la misma metodología. Entonces, ¿qué es lo que me va a definir? Lo que en inglés se llama accountability, que es responsabilidad, podemos traducirlo en castellano. No tiene literalmente esta traducción, pero podemos decir, hola, buenas noches Roxana, podemos decir que la responsabilidad resume un poco la accountability, que es la responsabilidad integral de mi negocio, la responsabilidad de vender, la responsabilidad de tener un buen negocio, y empiezo a empezar a obtener responsabilidades que decíamos voy a tener que empezar a delegar. Pero eso lo vamos a ver la semana próxima. Hoy vamos a tener un invitado particular y lo voy a presentar de la siguiente manera para que ustedes vean cómo lo conocí. Tuvimos la oportunidad de conocernos en Bolivia en un proyecto que estábamos llevando adelante con un shopping que muchos lo deben conocer, que es el Megamall, que está en Potosí. Y tuve la oportunidad de conocerlo ahí y de hablar con muchas empresas. Encontré en dos personas, que son Mónica y la persona que vamos a tener hoy presente, encontré algo que es una empresa familiar, que era muy raro verla. No es fácil que una empresa familiar hoy por hoy uno se la encuentre en el mercado. Generalmente hay mucha tendencia, sobre todo en Argentina, a empresas multinacionales o algo ya establecido, pero lo familiar en Argentina fue mucho en los 80 y después fue decayendo hacia los 90, pero tiene una particularidad esta empresa, que es tiene valores humanos. Entonces todos podemos tener valores humanos, pero al momento de plantear un proyecto o de venir ellos a venderme a mí sus servicios, encontré que esos valores estaban apoyados en experiencia real, en una experiencia real de campo. Entonces, hay muchas empresas que muchas veces cuando te hacen una propuesta o te traen un presupuesto, vos te encontrás con un índice de un libro que estudiaste en la facultad o con un índice de algo que parece lo lógico, ¿no? Hay que hacer esto, después tenés que hacer esto, después tenés que hacer esto. Pero, ¿qué pasa con los que hacen presentaciones modelo como si fuera un libro o como el índice de un libro, como digo yo? Que cuando vos vas al campo, cuando vos necesitas poner tu experiencia, si vos no la tenés, lo que te va a empezar a pasar es que vas a chocar con una empresa y con los integrantes de esa empresa para querer obtener un resultado. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Vas a empezar a chocar porque esas personas no tienen experiencia de campo propiamente.
Entonces, vos podés tener muchos valores, muchos principios, pero si esto no está acompañado de práctica y de experiencia, cuando uno lo lleva a la realidad, se encuentra con que empieza a no funcionar lo que uno quiere. Y justamente lo que encontré en ellos es eso, es la experiencia, y hoy vamos a empezar a charlar un poco de todo esto, y voy a invitar a una persona, como les decía, que es una persona de valores, una persona que trabaja mucho. Ahí lo vamos a sumar ahora, así que le pedimos que, si recién te vi ahí, así que ahora en cuanto estés conectado te sumo. Es una persona que realmente tiene las ganas de asociarse con alguien en el proyecto para llegar a un objetivo común. Y eso hoy por hoy es difícil de encontrar. Uno quizá encuentra con que la empresa quiere un objetivo y vos tenés que trabajar para mi objetivo, o muchas veces los proveedores tratan de imponer ese objetivo que no es lo que la empresa quiere. Entonces estamos fallando en la comunicación, y una de las cosas que hace esta empresa es comunicación audiovisual, y otro de los objetivos es cómo lo comunico. Si tengo que tener una técnica, tengo que tener una metodología, tengo que saber llevar esa información al cliente. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar hoy, así que en cuanto estés conectado y te vea, ya te voy a estar sumando. Así que en minutos ya vamos a empezar con la entrevista. Y para resumirles, entonces, con respecto al trabajo en equipo, para ver cómo podemos resolver el trabajo en equipo, que fue el último punto que vimos la semana pasada, habíamos hablado del metaliderazgo. Ahora, ¿qué es el metaliderazgo? El metaliderazgo concretamente, eso es algo de lo que vamos a hablar hoy, con esta persona que está como invitado. Ahí lo estamos sumando, así que ahora lo presento. Eric Cortés es la persona que va a estar con nosotros hoy, de la empresa Nexos de Bolivia. Así que bienvenido, Eric, ahí veo que te estás conectando. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Un saludo, pues un abrazo aquí desde Bolivia hasta allá, Argentina. Bueno. Que bueno, acá en la ciudad que yo vivo, en Potosí, de repente es un poquito más fría, tú la conoces. Allá me imagino que están con un poquito más del calorcito, ya terminando el verano. Bastante calor, te digo. Quiero estar allá, Eric. Sí, yo estuve por Buenos Aires hace unos años y la verdad, excelente el clima. Pero bueno, cada lugar también tiene sus características, ¿no? ¿Estuviste en invierno o estuviste en verano? No, estuve en verano, estuve a principio de año, en enero. Y la verdad, o sea, el calor te venía de arriba, de abajo, de todos lados, impresionante, especialmente en Buenos Aires. Mucho, sí, es verdad, es verdad. Y tenés, bueno, ahora digamos, hay días de 27 grados en este momento, 28, venimos de una semana de varias lluvias, pero acá en cuanto hay verano en serio, tenés 35 grados, y realmente si estás trabajando en el centro, sentís mucho el calor, lo sentís mucho. Más si no estás Sí, acostumbrado. o sea, imagínate, nosotros nos fuimos a pasear por el obelisco, o sea, y el piso y el asfalto, imagínate, era una barbaridad. Irradiaba Sentías, no calor, sé, me que imagino. estabas. Te irradiaba Sí, el calor. totalmente, pero bueno, pues es lindo también, porque es un cambio, ¿no? Acá Claro. Potosí, por ejemplo, es una ciudad muy alta, para la gente que tal vez no la conoce. Potosí está a 4.050 metros sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, estamos muchísimo más arriba. Y claro, la temperatura acá generalmente es entre templada a fría casi la gran parte del año. Tal cual. Acá muchos potosinos dicen que en realidad acá en Potosí solamente tenemos dos estaciones en Potosí. Tenemos la estación de invierno y la estación de tren, pero bueno. Es verdad, es verdad. Bueno, de hecho, decime si me equivoco, pero mucha gente en Argentina cree, porque digamos que hay una creencia de que La Paz es lo más alto, y en realidad Potosí es más alto que La Paz. Sí, ¿O no? totalmente. La Paz sí es una ciudad que está en altura, pero Potosí está mucha mayor, ¿no? La Paz está a 3.300, me parece. Potosí está a 4.050, como te digo, ¿no? Sí, sí. Estamos a Yo la me par de acuerdo la que, ciudad del Alto, que es la ciudad más alta de Bolivia. me acuerdo que era poca la diferencia, pero sí que era más alta. Eso me acuerdo. Sí, Que era sí, muy totalmente. poca la Pero bueno, diferencia. hay mucha gente de repente que se ha creado, ¿no? Como una especie de estigma con este tema de la altura y que venir a estos lugares y que no puedes respirar y en fin. Pero te cuento que es todo un tema de aclimatación. O sea, si te tomas un vuelo de Buenos Aires y te vienes directamente, obviamente que lo vas a sentir el cambio. Pero si vas aclimatándote, de repente te vas a un lugar un poco más bajo, como no sé, como Sucre o como otro lugar, y luego llegas a Potosí,
claro, ya no vas a sentir tan de repentino el cambio y lo vas a disfrutar, ¿no? Porque es aclimatarse a estos pisos. A mí me pasó lo que estás diciendo vos exactamente. Me pasó ir, sentir, la primera vez que fui no sentí tanta la diferencia de altura. Fui de Tarija a Potosí. Y después lo que me pasó es que como estuve más tiempo, casi 15 días, es como que te vas acostumbrando y después ya no sentís tanto. Si tenés que caminar una subida, sí lo sentís. Si caminás varias cuadras en subida, lo sentís. Pero fuera de eso, te empezás a acostumbrar. Es como decías vos, te aclimatás. Sí, te tomas un mate de coca acá y mira, con eso estás tranquilo. Tal cual, tal cual. Eric, bienvenido entonces, y te cuento, la Gracias, idea Diego. de hacer el vivo contigo era por un poco lo que venía mencionando recién en el inicio, que cuando te conocí a vos y a Mónica, encontré gente que tiene experiencia, ya nos vas a ir contando ahora en el transcurso sobre qué, que tiene experiencia, pero por sobre todas las cosas, valores familiares. Entonces, es una empresa que se compromete, te sentí comprometido cuando viniste a hablar conmigo, que transmitís ese compromiso al cliente o lo transmiten y que por sobre todas las cosas transmitir el valor de la experiencia, enfocado en la necesidad del cliente, que es lo que venimos hablando en los vivos de venta, entender qué necesita el cliente y resolverle una problemática, porque generalmente esos dos factores mueven un poco las necesidades de comprar algo, un servicio, un producto, que son resolver un problema o cubrir una necesidad. Entonces, yo noté que estaban muy enfocados en eso y por eso la idea de invitarlos, de invitarte hoy, y de que, bueno, nos cuentes un poco quién sos vos y quién es Nexos. Bueno, Diego, gracias por la invitación. Mira, yo soy comunicador social de profesión. Yo estudié en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y, bueno, una vez profesionalizado, acabando la carrera, eh, por temas familiares vengo a pasar una temporada acá en Potosí, ¿no? Y acá en Potosí conozco a Mónica Chacón, ¿no? Que ella también era comunicadora, ella había estudiado, pero en La Paz, en la UMSA, en la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, nos encontramos acá en Potosí, ambos teníamos muchas ideas, en fin, pero llega un momento en que decimos, acá en Potosí no hay, porque recién estaba empezando, por lo menos acá en Potosí, ¿no? El tema de que haya gente formada en comunicación. Y hablamos sobre esto y sobre de qué manera nosotros podríamos un poco aportar e ir cambiando algunos paradigmas que había aquí sobre cómo se hacían las cosas en comunicación y cómo se afrontaban estas cosas. Ahora, había algo muy importante. Tanto Mónica como yo tuvimos la oportunidad de trabajar en los lugares donde estudiamos. Es decir, yo terminé la carrera en Sucre y trabajé 3 años prácticamente en distintas instituciones. Lo que me ha permitido es conocer la realidad en este caso, del departamento, de una manera totalmente, pues, directa, ¿no? Yo viajé mucho al área rural, estuve en proyectos rurales, conocí a la gente del campo, conocí de qué manera esta gente llegaba a tener estos procesos de información y comunicación, pude evaluar y pude recibir un feedback, como llamamos en la comunicación, ¿no? Un retorno de ellos de manera directa. Y Mónica lo propio, ¿no? Ella había tenido una experiencia igual trabajando mucho allá en redes nacionales, estuve trabajando no sé si podemos mencionarla, pero la red ATV, que es muy importante aquí en Bolivia, y había tenido un roce con gente de cine, de publicidad, en fin, ¿no? De muchos campos. Cuando nos encontramos en Potosí ese año, pensamos que podíamos hacer algo, pero te soy sincero, o sea, teníamos muchas intenciones, pero no teníamos nada más. En realidad nosotros estábamos un poco viendo de qué manera, ¿no? Y es decir, estábamos empezando de cero. Te estoy hablando del año 2004 aproximadamente, ¿no? Esa época. Y al año siguiente, el año 2005, decidimos concretar todo esto y decidimos crear nuestro propio emprendimiento en ese momento, ¿no? Que era una empresa de consultora de comunicación y que la llamamos Nexos, ¿no? Porque eso era un poco el espíritu de esto, ¿no? De hacer nexos, de unir, ¿no? Y
y hasta ahora mantenemos, ¿no?, en nuestro mismo logo esta unión que queremos lograr con la gente. Y que nexo es una palabra que, más allá, que bien lo mencionabas vos recién, tiene mucho que ver con la comunicación, que es lo que hacen ustedes. O sea, Sí, generar un vínculo no es solamente generar una buena amistad, sino saber comunicarse también. sí, exactamente. No creo que englobaba de alguna manera el espíritu, ¿no? Obviamente ya nosotros hemos ido creciendo con el tiempo también en diferentes aspectos, pero el espíritu siempre se ha mantenido, ¿no?, de lograr esos nexos entre las empresas, entre los mismos públicos, los clientes, en fin, ¿no? Está presente hasta ahora. Y bueno, o sea, nacemos el año 2005 y bueno, nosotros, basados en la experiencia que teníamos, empezamos a trabajar no en campos como la publicidad, ¿no? O en campos como la producción que habitualmente se hacían muchas otras empresas. Decidimos ingresar a un campo que quizás no era muy explorado, que era la comunicación para el desarrollo. ¿A qué se refiere esto? A ingresar a hacer comunicación, pero no precisamente para vender, ¿no?, sino para poder llegar a establecer un mensaje, una comunicación, en este caso sobre todo con públicos en desarrollo, como es en el caso del área rural, de muchos otros proyectos, o proyectos de la niñez, o proyectos en el área de discapacidad, en fin, con públicos que usualmente las empresas de repente a veces no los consideran pues grupos meta, ¿no? Pero nosotros empezamos a trabajar. Ahí. Y Eric, hemos trabajado, te hago una consulta ahí. En ese sí, 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 claro. inicio, para que la gente que nos está escuchando y que estaba de las semanas anteriores pueda ver como referencia o aquella gente que está empezando a emprender o que emprende ya, que tiene una empresa, una pyme, ¿cómo hicieron para empezar a vender el servicio de ustedes? ¿Qué es lo que hacían en el inicio para generar clientes? Bueno, lo primero que pasó es que cuando nosotros nos reunimos, ya veníamos con un análisis de haber trabajado en estos ámbitos y nos dimos cuenta que el trabajo de comunicación, el trabajo en este caso de producción de, de materiales audiovisuales, gráficos, en fin, generalmente las instituciones en esa época, que te estoy hablando del año 2004, 2005, ¿no? No lo hacía una persona que se haya formado para esto. Generalmente se lo daban, qué sé yo, o sea, hay que hacer un gráfico, dáselo a la secretaria. Hay que hacer un video, dáselo al ingeniero agrónomo, porque él tiene una cámara y no sé qué y no sé cuál. Entonces, obviamente se llegaba a hacer los trabajos, pero si hablamos de la efectividad, es decir, la gente los veía, pero de repente no estaba recibiendo todo lo que tenía que recibir, ¿no? Y tampoco va a dar una devolución acorde a las expectativas que tú tienes, porque de repente entendió a medias el material. Entonces, nosotros vimos ahí ese nicho, ¿no? Nosotros dijimos, esto no lo está haciendo la gente correcta y creo que nosotros podemos aportar en eso. Y me gusta mucho el ejemplo que tú diste, el de la pizza, ¿no? O sea, yo, yo creo que es así, a mí me gusta mucho comparar y sobre todo luego lo que hemos hecho, ¿no? El tema del cine, pero es igual que con la buena comida, ¿no? O sea, tú quieres lograr una buena comida, tienes que tener los ingredientes correctos, pero en las manos correctas, ¿no? O sea, los mismos ingredientes preparados por una persona que de repente no lo sabe hacer o no le da el toque o no le da el sabor que tú quieres, nunca van a ser igual que si lo das a tu abuela, ¿no? Y que lo prepara fabuloso. Tal cual. Entonces, es algo así, ¿no? Nosotros nos sentimos en ese compromiso, en esa responsabilidad de que todos estos elementos que ya se manejaban, como te digo, ¿no? Como parte de la información y de las campañas, queríamos hacerlo nosotros y pensamos que podíamos dar un aporte y lo hicimos en su momento. Muy bien. Sabés que recién cuando decías el ejemplo de la pizza, también me quedé con esto de que vos identificaron en el inicio un nicho de mercado y era un poco lo que empecé diciendo de ustedes, esto de las manos apropiadas, ¿no? Si lo hace la abuela, sabés que va a salir bien, justamente basarse en alguien que sabés que tiene la experiencia de poder hacerlo. Ahora, no en alguien que quizás, no porque recién empiece no quiere decir que no tenga el conocimiento, sino que muchas veces quizá el mercado local no te da lugar para poder tener esa experiencia. Por el que no conoce Potosí,
Potosí es una ciudad relativamente chica comparada con Buenos Aires, podemos decir. Entonces, Totalmente. para vos que estás en Potosí, quizá el mercado Potosí lo conocés completo, ya sabés cuáles son las empresas que están, eso en Buenos Aires es muy difícil de lograr. Entonces, no solo eso, porque ustedes también trabajan en La Paz, trabajan en otros departamentos también, entonces quiere Sí, decir sí. que ese nicho que identificaron también lo supieron ir a buscar a otros lugares, pero hay mucha gente que si se limita a una ciudad chica, es como que no logra tener esa experiencia para poder transmitirlo. ¿Notás así? Mira, es que cualquier lugar es bueno para empezar, Diego. Tú sabes que cuando uno empieza, obviamente tiene ganas de comerse el mundo, pero empieza comiéndote tu barrio, empieza comiéndote el lugar en el que estás, la gente que conoces y que te conoce. A nosotros nos ayudó mucho eso, porque al final, bueno, tanto Mónica como yo somos potosinos, que si bien hemos estudiado en otras ciudades y nos ha ayudado mucho eso, pero al final acá en la gente teníamos mucha gente que nos conocía por amistad, por la época de colegio, familiar, en fin, ¿no? Y cuando empezamos a dedicarnos a esto, hubo un apoyo porque la gente decía, oye, qué bueno, ya hacía falta aquí que haya un planteamiento de esta manera o un servicio de esta manera, ¿no? Porque yo me hice hacer una vez un audiovisual con fulano de tal, pero que no era, él era de otra especialidad, pero me lo hizo porque sabía algo. En cambio, cuando nosotros empezamos a tomar todo esto, hubo un apoyo. Obviamente, es un empuje, sí, que no te garantiza que tu emprendimiento arranque y despegue como tal, va a depender mucho del plan que tú tengas. Pero yo creo que cualquier lugar es muy bueno para empezar. O sea, si hay gente que de repente dice, yo vivo en una ciudad pequeña, no se desanime. Empiece por ahí, gane ese espacio y va a ver cómo poco a poco va a ir surgiendo la necesidad de avanzar un poco más. Tal cual. Mira, acá Alma Costa, que es una empresa de acá de Argentina, Silvia, que siempre nos escuchan los vivos, dice, es así, ingredientes correctos en las manos correctas, me encantó la frase, dice. Joel, Qué que bueno. es uno de los estudiantes de coaching, nos dice, la recomendación es lo que te ayuda, y un poco lo que comentabas vos, empezar con la gente conocida, porque son los que más conocen tu trabajo y los que saben lo que podés hacer. Sí, sí, totalmente, ¿no? No necesitas que te recomiende no sé, un gran político, necesitas que te recomiende finalmente la gente que cuando le necesita hacer algo le dice, oye, yo me hice con tal persona o trabajamos con tal persona y funcionó muy bien, ¿no? Y además te dan no solamente un trabajo bien hecho, sino todo el proceso, ¿no? Que eso es otro punto aparte, tú lo conoces bastante importante, pero ser profesional no solamente es entregar algo, o sea, no es entregar una pizza bien hecha, es todo el proceso, ¿no? Es todo el proceso de cómo te sientes mientras están esperando que te preparen la pizza, de cómo tú has entregado los ingredientes y sabes que les están teniendo un cuidado especial, en fin, o sea, es todo un proceso. Y en el Seguro, caso de la comunicación es algo similar, ¿no? O sea, tú tienes que entablar una relación con la gente y desde un principio hacer que esta gente pierda el miedo o pierda la desconfianza de que no va a salir como ellos quieren o que no va a ser lo que ellos esperaban. Acompañar, ir conversando, es todo un proceso de construcción conjunta para que cuando salga del horno lo que hiciste, realmente ellos estén contentos. Tal cual, es tal cual lo que decís. O sea, mira, te cuento dos cosas. Una, que las empresas multinacionales hoy por hoy, no solo en Estados Unidos ya, sino te diría casi a nivel internacional, en Latinoamérica, viste que vamos siempre un poco más lento que quizá en los países del primer mundo, pero hoy por hoy las empresas buscan personas que sepan leer el negocio desde los procesos. Es decir, que te adaptes al proceso de la compañía para que siempre pase lo mismo. El que conoce las hamburgueserías rápidas sabe que se puede ir el cocinero, se puede ir el que te vende, pero vos seguís comiendo el mismo producto, porque hay un proceso atrás que se está haciendo de una manera predefinida y organizada. Entonces, eso es un resultado. Y algo, me hiciste acordar algo hace un minuto cuando decías lo de no ir a un amigo que te hizo un favor para hacerte una tarea, que me pasó en una empresa donde el dueño de la empresa quería poner al hijo a administrar las redes sociales, pero solamente porque el hijo sabía manejar Facebook. Entonces, no quiere Ah, decir que bueno, no tenga la capacidad, no quiere decir que la claro. persona no lo pueda hacer, pero muchas veces después esperás un resultado que como esa persona no está capacitada al 100% para hacerlo, no lo vas a tener. Entonces te frustra como negocio incluso, si no entendés
que primero hay una capacitación y un desarrollo de un proceso, como decías vos. Sí, sí, completamente. Es que yo, como tú dices, o sea, todos pueden llegar a materializar un trabajo en sí, una tarea en sí. Pero no solo es ganas, ¿no? Porque a veces ahí nos equivocamos. O sea, mi hijo tiene ganas de hacer las redes sociales, a que lo haga, no. La responsabilidad es que él se capacite y tiene que capacitarse adecuadamente, ¿no? Y no solo en los ámbitos técnicos. Yo he conocido mucha gente joven, ¿no? Bueno, yo no soy tan mayor, pero ya les considero jóvenes a muchos, y que sale y que dice, mira, no, yo me he leído los libros de esto, yo me conozco esto, he leído un montón, y me hablan de cosas incluso de las que yo no sé, ¿no? De autores que yo nunca he leído y de cosas. Perfecto. Pero yo le digo, ¿pero lo has hecho? O sea, volviendo al ejemplo de la cocina, ¿tú cocinaste alguna vez? ¿Se lo invitaste a la gente y le gustó? Eso es lo que necesitas, por ahí tienes que empezar. Ya luego con todo tu mundo y lo que has leído y la gente con la que has hablado, oye, le darás un toque mucho más especial que el que le daba a tu abuela, pero empieza haciendo algo simple, dáselo a la gente y que le guste. Ten esa retroalimentación que a veces nos olvidamos de preguntar, o sea, ¿le gustó lo que hice? ¿Quedó conforme? ¿Está de acuerdo a lo que usted esperaba? Porque al final es eso, es un sentido de colaboración mutua, ¿no? Cuando yo estoy haciendo para un cliente un trabajo, no estoy cumpliendo algo así como si fuera una licitación del gobierno donde digo, aquí se los entrego y ustedes sabrán qué hacen. No, o sea, yo tengo que ver que a él le haya funcionado, porque si no le ha funcionado, a mí me sirve mucho eso para corregir el trabajo que estoy haciendo y decir, mira, no, yo tengo que hacer cosas que el cliente salga satisfecho. Tal cual. Mira, lo hablábamos hace 2 semanas también en ventas con respecto a esto de los gurús, no vamos a entrar en tema, pero viste que ahora hay gurú de todo, pero se creó una generación a través de esos gurús de el facilismo, le llamo yo, de lo fácil. Entonces, a veces vienen personas, chicos jóvenes, que porque vieron 2 o 3 videos creen que pueden llevar a la acción, que es lo que decías vos, ¿no? Lo hiciste en la práctica, eso, vos tuviste ya un resultado comprobable, que vos decís, yo lo hago y me funciona, y parece, lo hacen parecer tan fácil que con 2 o 3 videos o algo que te cuentan, parece que vos ya tenés todo el conocimiento, cuando hay otros que tuvieron que estudiar una carrera, tuviste que capacitarte con cosas adicionales para poder llegar a hacer lo mismo que creen hacer con 3 videos o leyendo un libro. Entonces, a veces me parece que eso en vez de potenciar a los chicos los trunca. Y después pasa Sí, esto, ¿no? Que sí. no, es como que no tienen una visión real del negocio, como en el caso de una pizza, pero puede ser en cualquier ámbito, en donde creen que con algo simple van a lograr. Sí, sí, o sea, a mí me pasó cosas y anécdotas que te contaría, ¿no? Pero, o sea, a mí me decían, oye, un video no es tan difícil de hacer, o sea, préstate una cámara, no sé, yo tengo un amigo que tiene una, y ¿qué es? Es apretar un par de botones y ya, ¿no? O sea, mucha gente piensa que es una cosa tan simple como es. Pero yo les decía, bueno, o sea, si tú piensas que es muy sencillo, compruébate a ti mismo lo que tú dices, comprueba tus teorías, no te quedes en que se queden en una categoría teórica, vuélvelas práctica. Entonces, agarra, préstate la cámara de tu primo, aprieta esos 2 botones y haz un buen video. Si lo Claro, logras, tú serás mi gurú, yo te seguiré a ti, porque claro, claro, lograste algo que seguro. es Claro, claro. súper complejo. Mira, Pero si no lo logras, tienes que, sí, sí. tienes que, que, que ver por qué no lo has logrado, y ahí es la formación que te decía, ¿no? Es decir, tienes que empezar a ser, yo creo que bastante humilde contigo mismo y decir, mira, esto no lo sé, yo quiero aprender, ¿no? Y a veces también cuando creo que somos muy jóvenes tenemos el gran error de pensar que yo lo puedo todo, ¿no? No sé, creo que hemos perdido un poco a veces ese tema del aprendiz. El aprendiz estaba detrás de un maestro que trataba un poco de aprender, pero poco a poco, una cosa, otra cosa, otra cosa. Y el día de mañana, pasados los años, recién se podía considerar que sabía mucho. No, ahora creo que hay una lógica de que yo puedo todo, si no sé algo, veo unos cuantos videos y le meto porque es así. Bueno, creo que esto es parte de no solamente conocer, sino hacer. Entonces, para la gente es muy importante de que si tiene emprendimientos y todo, vaya testeándose también. Yo no digo, no te metas a hacer algo si no lo sabes, no. Puedes aprender todo, pero testéate, ¿no? Estar seguro Claro. de lo que tú le estás ofreciendo a la gente es algo que esté bien hecho.
Claro, ir paso a paso, el proceso que vos decías antes, ir paso a paso aprendiendo y aplicando hasta que vas a obtener una expertise en algún punto. Puede ser más rápido que otros también, que hayan estudiado incluso. No Sí, necesariamente tenés que hacer la misma carrera que otro, pero sí, inevitablemente necesitas tiempo para adquirir experiencia y poder profesionalizarte. exacto. Y mira, o sea, a nadie le sale una comida excelente la primera vez, con seguridad que la quema, le pone mucha sal y todo. Y es así en la vida y en el trabajo y en todo, ¿no? O sea, tienes que hacerlas, no te va a salir tan buenas las primeras, pero tú tienes que llegar a un punto donde digas, estoy contento con lo que he hecho porque está muy bien. Claro, Entonces, claro. ese proceso es lo importante. Tal cual, tal cual. Eric, y ahora te hago una pregunta. Nexos, yo pienso en Nexos, en la empresa de ustedes, y, y yo tengo una empresa. eh, ¿qué debería necesitar yo? O te la doy vuelta la pregunta, ¿o en qué me podrían ayudar ustedes para que mi empresa mejore? Bueno, para nosotros trabajar ahora con diferentes clientes, eh, parte sí de una necesidad tuya. O sea, mira, yo tengo un problema con esto, ¿no? O sea, yo necesito una necesidad, en este caso, en la producción audiovisual, en la producción de piezas comunicacionales, o necesito una estrategia, todo. Pero también parte mucho de que podamos establecer un diagnóstico, porque a veces, no sé, te doy un ejemplo en otro sentido. Eh, la gente piensa de que parte de la receta cuando tiene una enfermedad, cuando debería partir del diagnóstico. Te doy el ejemplo más claro. Dice, me siento mal del estómago, o sea, quiero que me digas qué pastilla debería comprar en la farmacia. Y claro, ¿qué le va a decir una persona cualquiera común? Le puede decir, mira, cómprate tal pastilla, pero un médico que sea responsable, lo que le va a decir, oye, todavía no hablemos de pastillas, te vamos a hacer unos análisis y vamos a diagnosticar si realmente tú necesitas esa pastilla que me dices. ¿Eh? Y de repente no, y de repente ni siquiera es el estómago y de repente son otras cosas, ¿no? Entonces, necesitamos tener una visión un poco más integral, general de todo esto. Yo sé que al final, ¿cuál es el objetivo simple de la gente? O sea, yo tengo un dolor de estómago, quiero que se me quite. Y mi trabajo va a tener que ser ayudarte en ese sentido, ¿no? Volviendo al tema de la comunicación, o sea, mucha gente nos decía, ¿sabes qué? Yo necesito que me hagas un tríptico o necesito que me hagas un folleto. Ya, perfecto, sí. Pero lo hacían como pensando que ese folleto en sí les iba a ayudar a revivir su negocio, a cambiar todo. Le daban a ese pequeño folleto la responsabilidad que tiene una estrategia o un plan para ellos. ¿Y por qué le daban eso? Porque vieron que en otro caso similar, no sé, otra tienda, otro espacio, logró que con un folleto le fuera mejor. Ah, pero no era solo el folleto, era la estrategia que había al momento de lanzar eso y que de repente en su caso no se va a aplicar ni va a funcionar de la misma manera, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? Se pensaron que la misma receta le iba a funcionar a dos pacientes con enfermedades a veces diferentes. Entonces va en ese sentido, ¿no? Cuando tú me decías, yo pienso en Nexos, nosotros te vamos a ayudar en todo este proceso para ayudarte también a ver si realmente, por ejemplo, tú me pides un spot de 30 segundos y yo te digo, perfecto, pero ese spot, ¿qué quieres lograr? ¿Cuál quieres que sea el impacto de todo esto? Y en base a eso vemos si realmente es lo que necesitas o de repente necesitas otra cosa o algo más amplio o algo más breve inclusive. Depende incluso de los canales ahora, ¿no? Que tenemos los canales a través de las redes sociales que ya son tan extensos, entonces ver todo eso. Claro. Mira, y te cuento algo ahí que tiene que ver con nosotros. A nosotros nos pasa lo siguiente. Eh, vendemos una serie de entrenamientos en un plan de capacitación. Entonces, cuando viene una persona que quiere comprar un entrenamiento, en realidad está buscando resolver una necesidad que tiene. O sea, se quiere capacitar en algo para alcanzar un objetivo claro. Si la Sí, persona que le vende es cualquiera, te doy el folleto y no entendés lo que está en el folleto porque nunca lo viste, y le querés vender a alguien, y viene alguien y te dice, yo quiero hacer un curso de liderazgo y le vendiste liderazgo, puede ser que le sirva, como puede ser que no, que era el ejemplo que decías vos recién, digamos, es la pastilla para todos. Ahora, resulta que cuando nosotros usamos una metodología de ventas que hace preguntas, me doy cuenta que la persona pensaba
que como tiene un equipo de trabajo y no lo está pudiendo llevar adelante, cree que lo que tiene que hacer es liderar, pero haciendo una serie de preguntas me di cuenta que lo que necesitaba era comunicar mejor. Entonces tiene que hacer un entrenamiento de oratoria, ya no de liderazgo, porque quizás tiene habilidad de liderazgo, pero no la está sabiendo comunicar. Y eso es lo que lo comparaba con lo que decías vos. O sea, recién acá Silvia de una empresa nos dice análisis, claro. Entonces veo eso que decís vos. Hay que analizar la situación, ver qué es lo que quiere el cliente y qué hay que hacer para obtener ese resultado. Si no, es, bueno, haceme un folleto que con esto seguro que vendo más. Y quizás no es la solución. Exactamente, ¿no? Son una serie de cosas, y no quiere decir que yo no te pueda hacer el folleto. O sea, al final tú me dices, mira, yo no quiero mucha palabra, hazme el folleto y te lo hago. Pero parte de mis responsabilidad es decirte, o sea, este folleto no le cargues toda esa responsabilidad. Si tú quieres lograr más cosas, veamos, sentemos, charlemos y conversemos qué es lo que tú necesitas, ¿no? Obviamente nosotros estamos enfocados en el campo exclusivamente de la comunicación, de la producción audiovisual, en fin. Ya si el cliente necesita de repente otras cosas en otros campos, bueno, hay muchas empresas y mucha gente que trabaja con todo esto y con seguridad, pues nosotros recomendamos siempre que ellos también puedan buscar todo ese asesoramiento especializado, que es muy importante. Claro, perfecto. Eric, y contame un poco, te cuento algo que estuve viendo en el canal de YouTube de ustedes con respecto a la película, ahora me contás un poco de eso, y estuve viendo el spot o el tráiler, digamos, y vi varios videos distintos después de la película, y me encontré con algo que no sé si pasa en Bolivia, pero sí pasa en Argentina, como que acá, si alguien hace una película, se desestima porque es como que es Hollywood donde vos vas a ver una buena película. O sea, si no es Hollywood, si es nacional, en Argentina piensa que ya no es lo mismo, o tiene que ser un actor como Ricardo Darín, que es de renombre, para que vos digas, bueno, le voy a dar una oportunidad a ver si me gusta o no. Y si no, es como que se desecha un poco. No te digo que le pasa a todo el mundo, pero es como culturalmente es muy general. ¿Pasa algo así en Bolivia con respecto al cine? Claro, sí, totalmente. Y en toda Latinoamérica te diré, ¿no? Eh, a ver, el cine en Hollywood es un cine que desde los años, desde que nació prácticamente, ¿no? Estamos hablando de los años 20 y todo, se plantea como industria y recibe un montón de inversión, ¿no? Entonces, eso ha permitido de que, o sea, tú puedas tener películas ahora, qué sé yo, los Avengers y todo eso, que fácilmente tienen presupuestos de 300, 400 millones de dólares. O sea, imagínate lo que es eso para una película, ¿no? Ahora, lo comparas con Latinoamérica, el caso de Argentina, el caso de Perú, el caso de Bolivia, todo. Estamos trabajando nosotros con el 1% de sus presupuestos para hacer toda una película completa. Correcto. Entonces, es una diferencia. Eso, lo que nosotros tenemos en realidad, y mucha gente nos decía, somos medio Quijotes todavía en esto de hacer cine, porque estamos yendo pues a lo desconocido y a ver, ojalá que lo podamos sacar, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que también de repente en otra hora que podamos reunirnos, podemos hablar específicamente del tema del mundo del cine y ahí yo te cuento muchas cosas en lo que significa emprender también en ese campo, que es muy interesante ahora en Latinoamérica. Pero Dale, volviendo vamos, a lo que decía. planifiquemos un vivo para eso, que seguramente hay mucha gente de Sí, cine argentina que le va a interesar que lo charlemos. Está bueno sí, tener la sí. experiencia de otro país también. Exacto, y compartir un poquito, intercambiar, ¿no? Ver cómo es los productos. Y aquí pasa igual, o sea, ven un producto nacional y dicen, no, que debe ser de mala calidad, y no sé qué, que no va a tener los efectos o no va a tener la calidad y todo eso. Está bien, o sea, es cierto, nosotros no podemos compararnos con alguien que tiene, como te decía, 100 millones solamente para efectos. Pero creo que lo importante en este caso es de que la gente al final, detrás de los efectos, detrás de la parafernalia, todo, está buscando historias. ¿Mm? Y las historias que te cuenta Hollywood no te son familiares como las historias que te contaban el grupo de chicos del barrio con el que te reunías en la noche. O las historias que te cuenta tu familia, tus abuelos, ¿no? O la gente que conoces. Porque esas historias te resultan familiares. Y cuando nosotros decidimos trabajar en este campo que es el cine, o sea, Nexos nace, como te decía, en el 2004,
2005, perdón. Y Nexos Films, que es una división ya de Nexos, aparece en el año 2008. Y aparece así, es decir, nosotros nos reuníamos con mucha gente que le encantaba el cine y todo, y decimos, oye, ¿y estas historias tan buenas, y por qué no las contamos, no? Y hacer cine, no, pero que hacer cine es imposible, es muy caro, ¿no? Pero empecemos haciendo cine de guerrilla, es decir, con los recursos que tenemos, ¿no? Y ahí empezamos, ¿no? Y empezamos el 2008 con un primer cortometraje, y de ahí fuimos avanzando, y mira, llegamos a cumplir el sueño de hacer una película, un largometraje de ficción, que tuvo estreno nacional en todas las salas de La Paz, en Potosí, en Sucre, en Cochabamba, en Santa Cruz, en muchos lugares llegamos a proyectarle en una sala. No se hizo de la noche a la mañana, no les voy a mentir. Ha sido un proceso. Pero es un proceso muy interesante que, como te decía, podemos conversarlo también en un programa especial. Sí, claro, desde ya quedamos de hoy para combinar la fecha y lo publicitamos para hacerlo. Te iba a decir que justamente para mí, ya lo dijiste vos, pero yo lo que pienso siempre es que el cine es contar historias. Es un libro visual, digamos. Sí, Y sí, sí. en ese contar, cuando miraba, yo vi la película cuando vos me habías pasado un link, recuerdo cuando nos conocimos en Bolivia ya hace algunos años, y había visto la película, pero hoy empecé a revivir algunas cosas que estaban en los videos que tienen en el canal de YouTube de Nexos, y me encontré con que te empieza a ambientar ese spot a lo que es la historia. Y me encontré con que ahora quise verla de vuelta, o sea, lo que me pasó fue eso con el resumen. O sea, bueno, ahora quiero ver cómo fue que pasó esto o recordar eso, habiéndola visto. A mí personalmente me pasa que a veces veo películas que me gustan mucho, las vuelvo a ver. Con los años o con el tiempo la vuelvo a ver. Y esta me pasó algo particular que es, creo que tiene todo lo que tiene que tener una película que te tiene que generar el suspenso que surge en esta historia. Y tiene todo, o sea, tiene todo. Si vos ves una película americana, puede ser lo que vos decís, o mejor dicho, es lo que vos decís. Tenés 300 millones de dólares invertidos en efectos visuales, y muchas veces una película que no los tiene te cuenta una historia que realmente te deja pensando, y me parece que es lo que pasa acá. Por lo menos a mí me generó eso la película. Sí, sí, y bueno, yo te agradezco mucho por esos comentarios. En realidad esta película, como te decía, lo que no teníamos en presupuesto, le hemos puesto corazón, ¿no? A la forma de hacerla y de contarla. Y queríamos lograr eso, es decir, si la gente evidentemente se daba cuenta, bueno, esta es una película independiente, ¿no? Yo no he visto, o sea, grandes efectos ni nada, pero la historia y la manera como vamos contando la historia, queríamos que sí no deje indiferente. Mira, que nosotros no sabíamos si iba a gustar o no, eso es una gran duda que la tienes siempre, ¿no? Pero si tú pones el corazón y pones el trabajo ahí en tu proyecto, no va a dejar indiferente a la gente, ¿no? De repente no va a ser del exitazo que tú esperabas o de repente, ¿no? Pero no va a dejar indiferente. Y creo que en eso lo hemos logrado porque la gente que la ve, y aquí nos pasó igual, hay mucha gente que incluso volvía al cine al día siguiente y quería verlo otra vez porque quería ver algunos otros detalles que de repente no lo había visto en la primera oportunidad. Y nosotros muy contentos por eso. Y se nota, Eric, que fue así, como lo decís. Vamos a hacer una cosa después, cuando publique el vivo, le dejo el link de tu página con la película para que la gente la quiera ver, que se llama El Duende, la película. Es sumamente recomendable, está muy buena y te vuelvo a decir, no tiene nada que envidiar a otra película extranjera o de las que dicen que son buenas, porque en realidad la historia para mí está muy bien contada y quizá hasta descubran algo que es muy mítico de Potosí, que no adelantamos nada, pero es muy de Potosí la historia y está bueno para el que no es de Bolivia que conozca quizá otra cultura, que ese es uno de las cosas que nos genera la vida, ¿no? Esto de viajar y todo eso, y a través del cine también aprender cosas distintas. Claro, y eso es lo lindo del cine, además, que o sea, te permite viajar, ¿no? Imaginariamente a otras culturas, a otros lugares, a otras sensaciones, pero en el fondo con historias que son muy humanas, es decir, es una historia que es para todo el mundo en realidad, ¿no? Que tú la puedes entender viviendo en Buenos Aires, viviendo en México, en cualquier lugar. Genial, genial. Eric, lo último, y vamos cerrando, que ya se nos hacen, ya faltan 10 minutos para las 11. Bueno, allá Sí, son las mira, 10, van a ser las 10 allá. te Eh, pasó rápido, sí. Sí, sí, muy rápido. Así que ya le avisamos a la gente que nos está escuchando para que ya sepan que vamos a hablar de cine puntualmente y hacemos uno de cine específico. Eh,
lo que te quería preguntar era con respecto a Nexos, que la semana nosotros venimos hablando de ventas, pero antes de llegar a la venta puntualmente veníamos hablando del negocio. Un poco, hoy hablamos de procesos, hablamos de planificación, de tener un plan, es decir, definir una estrategia, pero si vos pudieras decirnos una, dos, tres cosas que vos consideres para alguien que está empezando un negocio, ¿qué cosas le recomendarías para que tenga en cuenta? Wow, bueno, Según lo tu primero experiencia, obviamente. quizás, sí, como todo en la vida, haz un plan. O sea, no dejes las cosas como que salgan no sé, por suerte, porque eso no hace. Hazte un plan. Muchas veces te vas a dar cuenta que el plan original que tenías has tenido que ir modificándolo, de repente has tenido que cambiar la dirección de las cosas que estabas haciendo, pero ten ese norte, ten esa ruta, ten ese mapa por donde tú vas recorriendo. No recorras sin saber hacia dónde quieres llevar. Y por muy, qué sé yo, por muy imposible que te parezca en su momento, ponte una meta, ¿no? Es como un camino que hay que recorrer y al final de la montaña está lo que tú quieres lograr. Yo en algún momento me puse, un día quiero llegar a tener y a realizar una película de largometraje. Pasaron los años y llegamos, ¿no? Con muchos problemas en el camino, muchas cosas que luego te vamos a contar en algún momento, pero llegamos. Y creo que eso es importante, saber que estás yendo hacia una dirección, que estás yendo a un objetivo muy importante para ti, o para tu negocio, para tu emprendimiento, pero haz que no sea un objetivo económico. O sea, yo quiero tener ahora, no sé, 200, 300% de lo que gano acá en el año pasado, quiero tenerlo el siguiente año. No, haz que sea un objetivo que vaya más allá de eso, que sea un objetivo que realmente a vos te dé esa fuerza cuando estás en momentos de flaqueza o en algún momento que no está tan bien las cosas, de decir, o sea, este objetivo es tan importante para mí, es tan grande, que quiero lograr. Entonces, haz que sea un objetivo que sea parte de un sueño inclusive, ¿no? Acá, Quizás un acá, me primer están, consejo que te quería dar. acá me están diciendo alguna historia que cuente ahora. Mirá, me quedaron unos mensajes anteriores que te los leo que dice, Silvia nos dice, ya la quiero ver la película, ¿no? Lo mencionó mientras la estábamos hablando. Diana dice, qué lindo, Gracias. la queremos ver. Rubén Sume dice, buenísimo. Roxana aplaude, que es una persona de Bolivia que vive acá en Buenos Aires, que es participante nuestra. Puso muchos aplausos. Gracias. Waldo Dávila dice, felicidades Eric, siempre exportando calidad. Te dice, Waldo Un Dávila. saludo a Dice. Waldo, un gran amigo. Ahí está. Saludos a Gop, que se acaba de conectar recién, que ahí lo veo. Y Silvia nos dice, ¿alguna historia que cuentes ahora? En referencia a lo que nos decías recién, imagino, del plan. Porque decía, tengo varias historias que ya te voy a contar. Entonces nos dice, ¿alguna historia que la cuente ahora? Nos dice Silvia. Si Sí, querés, en realidad, o sea, que esté a la en próxima. realidad Que son esté a la varias, o próxima. sea, son anécdotas que, como te digo, referente al hacer la película, que surgieron de un montón de cosas, bueno, y que te las voy a ir contando ya cuando tengamos el Bueno, contacto, hagamos el pero de cine y las contamos ahí, así los invitamos a todos a que vengan. exactamente, porque no sé, me tomaría como 10, 20 minutos estar hablando de esto y creo que estamos ya con el poco tiempo, pero la verdad muchas gracias a toda esta gente que pues ha hecho los comentarios. Yo también estoy muy contento de poder tener un contacto con ellos a través de este medio virtual. Y creo que eso es lo que ahora nos facilita todo, ¿no? Es decir, ya no estamos haciendo las cosas en Potosí y otro grupo lo está haciendo en Buenos Aires y otro grupo en Colombia. Estamos ya como más globalizados y eso es lo que hay que aprovechar, ¿no? De ya no compartir solamente, qué sé yo, memes y todo, sino compartir experiencias, sueños, planes y podemos hacerlo juntos. Desde ya. Mira, Roxana, que te comentaba recién, me pone, asombroso tener tanto conocimiento. Me quedo con ganas de seguir escuchando. Así que la invitamos a Roxana la próxima. Cuando hacemos la de la película y de cine, la invitamos a Y Roxana. si a la gente Eh, que le interese, vamos a hablar exclusivamente de cine en una próxima. Silvia sigue diciendo que cuentes una. Te quiere que cuentes algo, Silvia. Así me parece que le vas a tener que contar algo. Le cuento una y a ver Ahí está, bueno, dale. esto va más en el campo, a veces hasta de lo extraño, ¿no? De lo paranormal. Mira, resulta que la película que nosotros hicimos titula El Duende y es una película de suspenso
basada en la creencia que se tiene aquí en Bolivia, pero en el mundo entero, porque estuve leyendo, y en el mundo entero se cree en este personaje, ¿no? Que habita en diferentes lugares. Acá en Potosí tenemos la creencia de que el duende habita en los hornos de pan. Antiguamente la gente en las casonas tenía unos hornos de barro, ¿no? Que eran hornos donde hacía el pan la familia. Ya luego, con el paso del tiempo, mucha gente incluso ya se deshizo de esos hornos porque ya se compra el pan, ¿no? En los supermercados. Pero antes las familias hacían su propio pan. Y acá en Potosí quedan muchas, bueno, pocas diría yo, porque pensábamos que habían más, pocas casas que todavía han mantenido eso. Es una pena, pero hay pocas. Cuando encontramos la casa para poder filmar esta película, que tenía que tener un horno original, el horno estaba clausurado, es decir, estaba tapado. Y nosotros le preguntamos por qué lo había tapado a la dueña, y sin decirle nada de qué iba a tratar la película, nos dice, es que dentro de ese horno vive un duende, y nos molestaba mucho y hacía perder las cosas y todo, así que decidimos taparlo. Pero, sabe, nosotros vamos a filmar una película que se llama El Duende, y necesitamos abrirlo. Entonces, obviamente luego se lo cerramos igual, tal como usted nos entregó, pero necesitamos abrirlo, ¿no? Eso es bajo su responsabilidad y que no sé qué, todo. Y bueno, nada, o sea, bueno, ya hicimos toda una ceremonia andina además para abrirlo, ¿no? Con una coa, pedimos permiso a la Pachamama de poder filmar en el lugar, en fin, todas las cosas. Pero con todo y todo, que yo ya la verdad incluso un poco escéptico, estaba haciendo la película del duende, no porque yo sea un ferviente creyente en los duendes, ¿no? Sino porque era una historia que nos gustaba contar. Pero luego nos pasaron unas cosas que te voy a contar en el especial, y eso se los dejo complicada a la gente. Pero mirá, Que no ni yo mismo las he llegado a creer si no las hubiera vivido, ¿no? Durante la filmación. Justo, mira, lo tengo muy presente porque viste que te decía, hoy justo vi en el canal de YouTube de ustedes, vi un tramo de la película que está la parte donde se ve el horno. Sí, sí. Así que lo tengo súper presente en lo que me estás contando, muy, muy presente. Mira, me dice, Maru de Ganoderma dice, la verdad que es importante los ingredientes, como daban el ejemplo de la pizza, las manos que hacen, las manos que tienen la experiencia, me encantó, dice Maru. Joel nos dice que es una frase cumplida, lo intenté y lo logré, un poco en referencia a lo que comentabas antes de todo tu trabajo para llegar a la película, o sea, proyectar y visualizar a dónde querías llegar. Bueno, después manitos, aplausitos y dice Rubén, qué linda comparación con la pizza y los pacientes, le gustó lo que planteaste de los pacientes con la pastilla, que mirá, justo esta semana, ayer hablábamos con Laura un tema de unos conocidos, donde la secretaria del médico, cuando venían los pacientes, decían, me duele el estómago y toso un poco, entonces acá le recomendaba, el doctor le recetaba un medicamento con ibuprofeno, que es un antiinflamatorio. Entonces lo que empezó a hacer la recepcionista era decirle al paciente lo que tenía que tomar. Y como era de venta libre, muchos terminaron yendo, pero después volvían porque eso no les resolvía el problema, porque quizá el síntoma es muy parecido, pero como decías vos, la enfermedad es otra. Entonces hay que hacer un análisis, hay que hacer algo para entender qué recetar y que sea lo correcto, ¿verdad? Un poco lo que hablamos hoy. Sí, exacto. Y dice Silvia, compartir cosas que nos enriquecen. Bueno, insistía Silvia, ya imaginamos, díganme cuándo, dice, porque ahora quiere seguir escuchando lo que pasó en la película. Díganme cuándo van a seguir las historias. En la semana combinamos, no sé si la semana próxima, pero la otra ya programamos con tiempo y lo hacemos. Así la gente conoce más de la película y les dejamos el link para que la puedan ver. Eric, un placer haber compartido esto con vos. Te agradezco mucho por el tiempo. Y bueno, sigamos con más, porque evidentemente la gente quiere escuchar qué pasa con el duende. Bueno, Diego, muchas gracias por la invitación nuevamente, a toda la gente que nos ha seguido en este vivo. Un gran abrazo para ti hasta Buenos Aires. Y bueno, esperando que ya pasado todo esto podamos volver a encontrarnos acá en Bolivia, ¿no? Con toda la gente y ver de qué proyectos más y qué cosas pues van surgiendo. Muy agradecido, y bueno, estamos con la deuda pendiente para hablar de cine. Dale, que sea pronto, que sea pronto. Te mando un gran abrazo, saludo a todas las personas que se quedaron hasta ahora escuchando y nos vemos la semana próxima y con Eric la otra, ya programamos y le avisamos la fecha. Saludos para todos, nos vemos. Gracias a todos. Un saludo a todos.